Bienvenidos a su diálogo picante. En el día de hoy, el profesor Egno Chávez analiza el diálogo en República Dominicana. ¿Cuál es el resultado? ¿Se perdieron esos cobres? ¿No firmó la oposición? ¿Qué va a pasar? ¿Participan o no participan en el proceso de elecciones presidenciales? Bienvenido, profesor Egno Chávez, a este diálogo picante. Bueno, sí, todas las expectativas que tenía el país e incluso la comunidad internacional acerca del acuerdo, casi el preeminente acuerdo ya discutido. Creo que ahí faltaron algunos temas que provocaron la implosión de ese arreglo, ¿no? En primer lugar, el primer que yo creo que deben ser, digamos, haber honestidad, seriedad al planteo, es que los negociadores no han dicho realmente cuáles fueron los puros. ¿A quién le faltó honestidad? Bueno, le faltó honestidad, en este caso, a la Unidad Democrática, al decir claramente cuáles fueron los puntos que el gobierno no aceptó. Y por supuesto el gobierno se aprovecha de que la mesa de la unidad es la que... Pero en el fondo también el gobierno cede muy poco para que haya un arreglo. Mire, sí, de acuerdo, pasa por que hayan arreglos mínimos, que los intereses de ambos tengan un punto de encuentro. Y hasta ahora ese punto de encuentro no está. Fíjense, ¿cuáles son? Pero yo pienso que lo importante para los amigos de Diálogo Picante es lo siguiente. Hay que ofrecerle a la gente cuáles fueron las razones que evitan realmente la firma de un acuerdo. Y eso no se ha dicho. Tú ves la declaración, por ejemplo, de Luis Florido, y ves la declaración de Julio Borges y de Jorge Roy, y aquí todo el mundo habla de garantías electorales, ¿no? Pero nadie dice, por ejemplo, que un acuerdo que rechazó, una línea que no aceptó el gobierno nacional fue la habilitación política tanto de Enrique Capriles Radosky como de Leopoldo López. Eso no se dijo. Y además, entre esos, además, también todos los dirigentes de opositores que hoy están inhabilitados, llámese, por ejemplo, Pablo Pérez Álvarez, que está inhabilitado por la Contraloría General de la República, y así cuenta usted la lista de alcaldes que están inhabilitados, tanto de Voluntad Popular como de PJ, como Un Nuevo Tiempo, de todos los partidos que están pidiendo que se levante sanción a todas esas, digamos, algunas han sido situaciones que son superables, pero sin embargo otras son cosas jugadas, como el caso de Leopoldo López, que ya tiene una sentencia firme de 13 años, ¿no? Entonces tendría que darle un indulto, pues. Entonces ahí es lo que se demostraría. Hoy el presidente habla de grandeza. Bueno, la grandeza sería también que indultaran a López en el marco del gran acuerdo, porque si quieres la única manera que en Venezuela haya convivencia política es que los dirigentes políticos puedan hacer política, y pueden hacer política libremente. Ojo, libremente me refiero a que en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes, es decir, no, digamos, afectando, digamos, el mobiliario público o afectando, digamos, la vida, atentando contra la vida de seres humanos. Nadie está hablando de eso, pero sí es evidente que lo que no puede ser es que se juzguen a dirigentes políticos por acciones políticas. Profesor Egno Chávez, usted acaba de nombrar la parte que rechaza la oposición o la parte que rechazó el gobierno de la propuesta de oposición. ¿Cuál fue la parte que propone el gobierno que no aceptó el sector oposición o la mesa de la Unidad Democrática? No, la única que no aceptó la mesa de la Unidad Democrática son dos. La de mantener el CNE y la de aceptar, por ejemplo, que se le dé reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente. En eso ha sido coherente la Asamblea Nacional, y máxime, por ejemplo, si en este caso los representantes que están ahí son Un Nuevo Tiempo, que está hoy en la presidencia de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que fue presidente de la Asamblea Nacional, por supuesto no están de acuerdo con que la Asamblea Nacional pierda el protagonismo que tiene constitucionalmente por la supradecisión, una Asamblea Nacional que todos sabemos que solamente está representado en el sector chavista. Pues entonces, por supuesto, eso limita mucho los niveles de reconocimiento que tiene.
Y esas son piedras de tranca, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, la no renovación del Consejo Nacional Electoral para un Consejo Electoral más equilibrado, y por supuesto la tercera es, en el caso de la oposición, no puede aparecerse pidiendo elecciones o concurriendo a unas elecciones cuando sus líderes políticos, como Smolansky, Pablo Pérez, es decir, de diferentes partidos, tienen inhabilitaciones políticas que, bueno, que en este caso son necesarios poner en la mesa y levantar esa, como, o sea, por ejemplo, el Primero Justicia tiene a su principal líder inhabilitado políticamente por la Contraloría General de la República. Entonces, por ejemplo, esas son cosas que deben ponerse en la mesa y por supuesto las colocó la Mesa de la Unidad Democrática. De manera el otro asunto de la Mesa de la Unidad Democrática son las condiciones. Y dentro de las condiciones están las que yo en el artículo de esta semana en Noticias Video 1 escribía y decía, por ejemplo, la Mesa de la Unidad quiere que Nicolás Maduro se separe de la presidencia de la República y haga campaña, pero sin ser presidente, pues, y que no abuse del ventajismo de aparecerse, por ejemplo, en todas las ruedas de prensa o en las cadenas nacionales. Es decir, eso ha sido una solicitud que ha venido haciendo la Mesa de la Unidad Democrática, cosa que me parece correcta, porque fíjate que en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, todos los candidatos presidentes se retiran y una vez que termina la campaña electoral recuperan sus cargos, ¿no? Y creo que eso es importante. Y por otro lado, el elemento de las garantías está asociado con el hecho de que la Mesa de la Unidad Democrática está pidiendo una cosa que en mi opinión es razonable. ¿A qué me refiero? Al hecho de que no pueden haber cambios de centros electorales 48 horas antes de las elecciones. Y creo que eso es una jugada que no se corresponde con la transparencia del proceso. Precisamente, profesor, ¿le resta entonces, en vista de que no firmó la oposición, legitimidad al proceso convocado para el próximo 22 del mes de abril? ¿Ahí le resta legitimidad? Yo creo que hay que seguir, más que plantearse si es legítimo o ilegítimo, hay que seguirse planteando la necesidad de que existan condiciones mínimas, por ejemplo, el derecho a la defensa del voto, que la maquinaria electoral sea respetada, que no sea amenazada, que se pueda presentar con sus credenciales en las mesas electorales, cosa que en mi opinión es vital, porque si tú no tienes el que defiende el voto, por supuesto irías en unas condiciones de desventaja absoluta. Entonces yo creo que esas se pueden cumplir perfectamente. Creo que la oposición tiene el papel, la tarea principalísima de lograr que esas condiciones se den, las condiciones mínimas para ir al proceso electoral. Es decir, por ejemplo, que los centros electorales que se actualice, se dé auditoría del proceso de inscripciones actuales, de que se limpie el registro electoral permanente, que además de eso se le permita a los opositores tener la defensa del voto, y una que es un saludo a la bandera, en mi opinión, que es que exista observación internacional. Ya el presidente Maduro dijo que estaba de acuerdo, que hubiese observadores internacionales más allá de los invitados especiales del presidente, que siempre son Ecuador, Bolivia y ¿Queda tiempo, profesor, para esa negociación? ¿Queda tiempo? Yo creo que sí, yo creo que si el país quiere, digamos, avanzar hacia la convivencia política, competitiva, sana, creo que el país lo merece y la oposición tiene un papel importante allí y seguir trabajando en una línea que permita que hayan garantías para que se haga el proceso electoral. Ahora, es inexplicable para todos los venezolanos que la oposición se retire sin pelear, sin trabajar arduamente por garantizar condiciones. Creo que eso sería un mal servicio para la democracia, que la oposición no participe en las elecciones, sea con el candidato que sea. Otra tarea es ir unidos. Si la oposición sigue dividida, por supuesto, vamos a seguir viendo lo que estamos observando en las encuestas nacionales, donde el presidente Nicolás Maduro, a pesar de que tiene 30% en las encuestas, encabeza, porque la dispersión del voto opositor se está evidenciando en todas las encuestas que se hacen en el país. Diálogo picante con el profesor Egno Chávez. Ustedes lo escucharon y lo vieron por acá, por Noticias Video 1.